Aquí estudiar. Vamos, aquí yo estoy mirando en el chat. Saludos de nuestros amigos desde la iglesia La Coruña. Sí, aquí está desde San Juan, distrito La Coruña, dice. También está aquí nuestro hermano Rubén, ciudad de Esmeraldas, Santiago Tejada de la iglesia Ciudad Nueva, del distrito Ciudad Nueva, de Iglesia Betel. Bienvenidos, queridos amigos de la iglesia Miravalle. También estamos aquí, Mari Cruz. Estamos también recibiendo saludos desde Quito, Iglesia La Armenia, dice por aquí, la Iglesia La Luz, la Iglesia de la Magdalena. Desde Sucumbíos también están nuestros amigos conectados desde la central de Guayaquil también. Bienvenidos, queridos amigos, Esmeraldas, en fin, todo nuestro campo, la misión del norte, la misión del sur. También están conectados nuestros pastores. Bienvenidos, queridos pastores, y a nuestros amigos ahí en las redes sociales, YouTube. Ahí están conectados. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra jornada alabando el nombre de nuestro Dios. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Una vez más, queridos hermanos, queremos extenderles una cordial bienvenida, un gusto saludarles
Que Dios les bendiga. Gracias por separar este tiempo para tener ese encuentro con Dios, con su palabra, y sigamos instruidos por la palabra del Señor. Quiero dar algunas indicaciones, recordarles, si la primera es que esta capacitación, este seminario, será grabada y luego se va a subir allí a la página oficial de la Misión del Norte, ¿sí? En YouTube. Usted puede allí encontrar esta grabación para seguir fortaleciendo la enseñanza. La otra es que por asunto de orden, ¿sí? Se va a deshabilitar allí la cajita de comentarios, pero faltando unos 20 minutos para el cierre, se habilitará para que usted pueda realizar las preguntas oportunas de acuerdo a la temática que se va a tratar esta noche. Si usted pregunta otra cosa que no tiene que ver con el tema, no será considerada. Así es que por favor ahí no se resientan, ¿ok, hermanos? Entonces, las preguntas para el final se habilitarán y tiene que ser de acuerdo a la temática que se va a tratar. ¿Está bien? Además, también necesitamos allí que por favor ustedes van a recibir un link de Google Form, si no me equivoco, ya está todavía no está, pero le van a compartir un link de Google Form donde usted va a registrar. Justamente acaban de compartir allí ya en la cajita de comentarios. Entonces, por favor, ingrese allí, llene su registro. Al final de este simposio, vamos a entregarle un certificado digital, ¿sí? Entonces, por favor, allí usted va a recibir en este momento, está ya el link, puede ingresar allí, por favor. Y también vamos nosotros a enviarles a través de su pastor distrital, ¿sí? Entonces enviaremos el link también. Eso, queridos hermanos, así es que tengamos toda la predisposición para seguir creciendo, aprendiendo en el Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe, nos bendiga y que Dios pueda seguir hablando a través de su palabra. Gracias por su atención, queridos hermanos. Muchas gracias, Pastor Franklin. Apreciados hermanos, un gusto saludarles también y dar la bienvenida a todos, ¿no? Que voy a saludar de manera especial a aquellos que están en otros países y nos están acompañando. Un saludo muy cariñoso y especial a todos aquellos hermanos que nos están acompañando. En esta noche yo quiero pedir al pastor Cristian Álvarez, él estuvo como ponente el día de ayer, ya lo conocemos, él es de aquí de casa, es nuestro líder aquí de la Unión Ecuatoriana, pedirle que él pueda hacer la oración inicial y seguido pueda presentar a nuestro orador de esta noche. Pastor Cristian, gracias por estar con nosotros. Su ayuda ha sido muy importante para la realización de esta semana de identidad adventista, por lo cual estamos muy agradecidos, pastor. Gracias, Pastor Melo. Vamos, hermanos queridos, a orar. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por este momento especial en el cual desde distintas latitudes del mundo nos conectamos por medio de la tecnología para poder aprender y estudiar acerca de nuestra identidad como pueblo remanente. Señor, sabemos que a medida que van pasando los tiempos, hay desafíos, hay cosas, también hay una nueva generación de adventistas. Es importante, oh Padre, que podamos prepararnos para responder los desafíos y aprender también, Señor, juntamente con las nuevas generaciones, las cosas que tú quieres que aprendamos. Por eso, de manera especial, pedimos que tú puedas hacer con el doctor Álvaro Rodrigo, Señor. Rodríguez, que tu Espíritu Santo, Señor, lo pueda capacitar y que todo lo que Él diga sirva para la edificación de tu iglesia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, para mí es un gusto presentar a mi amigo, el doctor Álvaro Rodríguez. Yo quiero hacer una presentación, una breve biografía de quién es él para que sepan, ¿verdad?, que tenemos aquí una autoridad en el área teológica y pueden ustedes, al saber a quién tenemos aquí, puedan prestar todavía mucha más atención, ¿verdad?, en el tema que él va a presentar. Él está casado con
Rosita Jara, con quien tiene 2 hijos, Misael y Daniel. Bachiller en Religión y Salud Pública y en la UPU. Magíster en Teología con mención en Sagradas Escrituras. También tiene un doctorado, un PhD en Religión con énfasis en Antiguo Testamento por Ayas, ahí en Filipinas. Estuvimos un tiempo ahí también con el doctor en Filipinas, ¿no? Fue de gran ayuda para nosotros. Capellán, profesor de Biblia, trabajó ahí por un tiempo en el Colegio de España, pastor también distrital de la Misión Peruana del Norte, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión por varios años, secretario académico de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión también por varios años, fue editor de la revista Estrategias, también editor de la revista Teológica, y en la actualidad él es decano de la Facultad de Teología en la Universidad Adventista de Bolivia desde el 2024 hasta el presente. También es escritor de la revista Adventista y él escribe artículos bastante interesantes donde podemos también leer las aportaciones del doctor Álvaro Rodríguez. Para mí es un gusto, un privilegio. Él va a tener el tema de historia del desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Doctor Álvaro, un abrazo, amigo. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, apreciado Cristian. Bueno, le digo Cristian porque es amigo mío de años, Pastor Cristian, para las redes sociales y que nos acompaña. En una alegría poder verte. Saludos a la familia y a todos nuestros amigos y hermanos que nos visitan que nos acompañan desde diferentes partes de Ecuador y del mundo. He visto que hay gente que está posteando también desde otros lugares, así que bienvenidos. Vamos a dar inicio ahora al seminario de esta noche y vamos a hablar, como ya se mencionó, acerca de la historia del desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ok? Y vamos a juntos dialogar, conversar, seguramente va a haber espacio para las preguntas y estaremos listos para responder algunas inquietudes. Espero resolver la mayor cantidad de ellas de manera satisfactoria. Muy bien. Cuando hablamos de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos que hablar también de las creencias de la Iglesia. ¿Ok? Nosotros tenemos actualmente 28 creencias fundamentales. Muchos de ustedes deben tener este librito aquí, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Este es el último documento que la Iglesia publicó en torno a las creencias. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que llegamos al entendimiento de estas 28 creencias? Bueno, para eso estamos aquí. Quiero empezar con esta cita muy importante, tomada de las notas biográficas de Ellen White, en la página 216, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Aprender de la historia nos permite ver la mano de Dios en el camino y también nos va a ayudar a no cometer los errores que pueden haberse cometido en el pasado. Así que es importante que veamos a la historia de nuestra iglesia, porque también nos va a ayudar a tener un sentido de identidad con nuestra iglesia, a la cual amamos y anhelamos que pronto deje de ser la iglesia militante y pase a ser la iglesia triunfante en el contexto de la segunda venida de Jesús. Amén. Así que dicho esto, veamos un poquito el trasfondo histórico. ¿Saben? El pueblo adventista nace a raíz de una profecía, Apocalipsis capítulo 10, que sucede en conexión a lo que dijo Daniel 12:4, que cuando el libro de Daniel se entienda en el tiempo del fin, entonces el libro será entendido también, ¿verdad? Entonces, cuando conectamos Daniel 12 y Apocalipsis 10, esto se va a juntar con Apocalipsis 8 y 9, vamos a comprender que el origen de la iglesia adventista
tiene raíces proféticas. Y ustedes saben bien que el movimiento adventista nace como resultado de una desilusión, la gran desilusión de 1844, 22 de octubre de aquel año. Previo a eso, sucedió el gran movimiento milerita, allá por los 1830 en adelante, cuando Guillermo Miller empieza a predicar acerca de la segunda venida de Jesús. No vamos a entrar en detalles acerca de cómo es que llega a esa conclusión y demás, pero William Miller empieza a predicar. Y lo interesante es que Miller tiene un trasfondo religioso. Él era bautista y al mismo tiempo coqueteaba con ideas deístas, ¿ok? ¿Qué es un deísta? Un deísta es una persona que cree que Dios existe, pero no interviene de manera directa en la realidad del ser humano, ¿ok? A comparación del teísmo, que considera que Dios existe, que creó el mundo y que interviene en la historia. William Miller era alguien que era deísta y bautista. Cuando él empieza a predicar, varios personajes, pastores de diferentes congregaciones, se van uniendo al movimiento adventista. Y aquí he puesto una lista corta de algunos mileritas o de gente que se hizo milerita. Por ejemplo, tenemos a Hiram Edson, que era metodista antes de ser milerita. Tenemos a Gilbert Kramer, alguien que fue metodista y también tuvo relación con la Conexión Cristiana, otra denominación religiosa cristiana de aquella época. Tenemos también a Josías Litch, que era metodista episcopal. Tenemos a Joshua Himes, que él era parte de la iglesia episcopal, perdón, un error ahí, iglesia episcopal, y tuvo también conexión con la Conexión Cristiana, una denominación cristiana similar, que es la misma a la que estuvo conectado Gilbert Kramer. Charles Fitch también fue un pastor congregacionalista, y John Lewis fue un hombre de tez morena, que era metodista episcopal, y que luego de eso, digamos, era pastor metodista episcopal, y luego de un tiempo se convirtió al bautista, a ser bautista libre, también pastor de esa congregación, y finalmente se hizo milerita. Y tenemos otro conocido, Jaime White, más conocido quizá por la mayoría de ustedes, que él era simpatizante de la Conexión Cristiana, él fue parte de ese movimiento. Entonces, fíjense que dentro del movimiento milerita había gente que tenía diferentes trasfondos religiosos, ¿ok? Diferentes perspectivas acerca de la fe. Pero lo que los unía era la creencia de que Jesús venía por segunda vez en 1843, luego 44. No vamos a ir a detalles allí. Había algo que los unía, pero si no existiera esa creencia, todos dispararían hacia diferentes tendencias religiosas, ¿ok? Y ese es el trasfondo en el que nace también la iglesia adventista, porque cuando nace, digamos, pasa el chasco de 1844, sucede varias cosas. Para mediados de 1843, fíjense, antes del chasco, las iglesias cristianas que habían abierto las puertas a las conferencias mileritas, ahora empezaron a rechazarlos e incluso expulsaron a los mileritas de sus congregaciones, según la historia, por sus peculiaridades, e incluso algunos fueron tildados de herejes, tal como sucedió con Levi Stockman, un pastor metodista, que le dijeron, tienes que retractarte de lo que dices, y él decidió no retractarse, así que lo expulsaron del metodismo. Incluso lo amenazaron de que su esposa e hijos también serían expulsados, y como era pastor de la iglesia, no recibiría una pensión de jubilación. Levi Stockman se mantuvo en la fe milerita, ¿ok? Eso pasó antes de 1844. Al inicio de la historia del movimiento milerita,
Las iglesias cristianas le abrieron las puertas a Guillermo Miller, pero a medida que se acercaba la fecha que se había propuesto como la fecha de la venida de Jesús, más bien las iglesias empezaron a rechazar a los milleritas, y ustedes conocen también que Ellen White fue, junto con su familia, fue borrada de la iglesia metodista, ¿ok? Así que hubo un rechazo contra el metodismo, perdón, contra el millerismo. Luego del 22 de octubre de 1844, pasaron tres cosas para que tengamos en mente. Muchos de los mileritas, de los seguidores del mensaje de la venida de Jesús, abandonan la fe. Dicen, bueno, esto no es con nosotros, y se apartaron de toda creencia religiosa. Otros grupos, otro grupo de personas, formaron diferentes grupos cristianos. La Iglesia de Dios, la Iglesia, bueno, hay varias denominaciones que aparecen post 1844, 22 de octubre. Y hay un grupo pequeño que se mantiene en la fe adventista. Y de ahí nace el pueblo adventista, que más adelante va a ser en 1863, 62 en realidad, que se adopta el nombre de Adventistas del Séptimo Día. ¿Ok? Entonces, fíjense que después del chasco hay una división entre el milerismo, y solamente un grupo, digamos así, se mantienen confiando en la venida de Jesús. Hubo una reformulación de la propuesta teológica y demás que vamos a comentar brevemente. Después de 1844, el 22 de octubre, al día siguiente, aparecen dos personajes en la historia de la iglesia. El primero es Hiram Edson y su amigo O.R.L. Crozier. Ellos, el 23 de octubre, desanimados, pero también preocupados por los hermanos de la iglesia, salen a visitar a los hermanos que habían pasado el gran chasco. Y es cruzando un maizal que Hiram Edson recibe una visión donde se le muestra que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Hiram Edson se lo comenta a Crozier, y junto con otro amigo, no es pastor, el hermano F. Hahn, ¿ok? Ellos empiezan a estudiar el tema de 1844 y la purificación del santuario a la luz de lo que Hiram Edson les había comentado que había visto en una visión. Y ellos logran a comprender que el 22 de octubre de 1844 no es que Jesús venía a la tierra, la fecha era correcta, sino que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y empieza a desarrollarse con más claridad la creencia de el santuario celestial y el ministerio de Jesús como sumo sacerdote en aquel santuario. Entonces empieza a haber un desarrollo doctrinal, ¿ok? Junto a eso, previo al chasco, hay otro personaje que aparece en la historia, Frederick Wheeler, que tras un encuentro con Rachel Oakes, ¿ok? Decide ser un observador del sábado, y con él se funda o se establece la primera congregación adventista o milerita que guardaba el sábado. Cuando pasa el chasco, Frederick Wheeler continúa con su creencia del sábado, se mantiene dentro del adventismo perdón, no se mantiene dentro del adventismo. Y Joseph Bates y J. Andrews leen lo que habría escrito Frederick Wheeler acerca del sábado y llegan a aceptar el sábado, tanto Joseph Bates como J. N. Andrews. Y en ese proceso se encuentran con los hermanos White, Ellen White y Jaime White, conversan del sábado y ellos llegan a la conclusión, los White, que el sábado es el día de reposo. Así que hay dos grandes verdades post-chasco, post-22 de octubre de 1844, que empieza a moldear de alguna manera la identidad adventista. Y estas dos creencias son el santuario celestial y el ministerio de Cristo en su santuario, y la creencia del sábado. ¿Ok? Estos dos elementos empiezan a ser cruciales. Esto en el tiempo lleva a una serie de reuniones que son llamadas los congresos sabáticos, o lo que Alberto Tin llama las conferencias bíblicas sabáticas, que es lo mismo, ¿ok?
Sucede que, como ustedes han visto, el milerismo estaba lleno de gente que tenía diferentes tendencias religiosas, pero que estaban unidos por la creencia básica de la segunda venida de Jesús. Lo mismo está pasando ahora con el naciente movimiento adventista, porque los que se quedan, el grupo que se queda confiando en Jesús, que vendría en algún momento, ¿ok? No dejaron de ser, digamos, teológicamente hablando, metodistas, bautistas, presbiterianos, de la conexión cristiana y demás. Solo que los unía ahora otra creencia, el santuario, el sábado y también la promesa del retorno de Jesús. Y es en ese contexto que suceden los congresos sabáticos. ¿Qué son los congresos sabáticos y cómo se originan? Bueno, es un error ahí. En 1846, Ellen White tiene una indicación afirmando que lo que Crosier había escrito sobre el santuario celestial era lo correcto. Así que Ellen White confirma lo que Crosier había determinado, lo que Crosier junto con Hiram Edson, ¿se acuerdan que les comenté? Habían logrado comprender, y Dios le dice a Ellen White, ¿sabes qué? Lo que dijo el hermano Crosier es correcto, hay que avanzar con esa enseñanza. Al año siguiente, perdón, es 1847, es un error mío, ¿ok? En 1847, Ellen White tiene una visión donde se confirma la verdad del sábado, ¿ok? Es la famosa visión donde ve el arca del pacto en el cielo y ve la ley de Dios y ve que el cuarto mandamiento está, digamos, brillando en comparación al resto. Entonces Ellen White dice, el sábado es importante. Entonces empieza Ellen White junto con su esposo o se proponen, junto con Bates y demás, se proponen enseñar la verdad del sábado entre los que consideraban que Jesús vendría pronto, ¿ok? Entonces, para 1848, ahí sí la fecha está bien, aparece este personaje, L.H. Chamberlain, ¿ok? Que cita a una primera reunión, que es el primer congreso sabático, ¿ok? En Estados Unidos, con todo el rebaño disperso, como lo llama Ellen White, ¿ok? Todos los que hayan sido chasqueados y dispersos, él los trata de juntar y empiezan estas series de estudio de la Biblia que sucedían los fines de semana, viernes, sábado y a veces domingo, en algún lugar de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el objetivo de estos congresos sabáticos? Y esta es la importancia de estos congresos sabáticos. El objetivo era confirmar la fe de los creyentes. No se olviden que pasaron un chasco y muchos estaban desanimados. ¿Ok? Entonces, el primer objetivo de estos congresos sabáticos era fortalecer la fe de los creyentes. Y también el propósito era desarrollar detalles más completos de las profecías y corregir errores en sus creencias religiosas. Es que había diferentes tendencias teológicas. Todos venían de diferentes denominaciones cristianas y ahora estaban juntos bajo la enseñanza del sábado, del santuario, pero aún mantenían ciertas creencias no afines unas con las otras. Estos congresos sabáticos, Ellen White menciona algo sumamente interesante. Fíjense lo que ella dice en relación al segundo congreso sabático, ¿ok? Ella dice lo siguiente: apenas había dos de la misma opinión, porque algunos sustentaban graves errores y cada cual defendía tenazmente su criterio peculiar, diciendo que estaba de acuerdo con la Biblia. En esta reunión, que fue la segunda, según los reportes que tenemos de los pioneros, eran aproximadamente 35 personas reunidas en aquel lugar. Y según Ellen White, todos opinaban diferente. ¿Ok? Era una cosa terrible. Estaban de acuerdo en que Jesús pasó el lugar santo, el lugar santísimo, pero luego habían una serie de situaciones que se oponían teológicamente. Ellen White describe así la realidad de la iglesia en pleno inicio del movimiento adventista. Ahora, en estos congresos sabáticos, ¿ok? Aquí les voy a mostrar cuáles fueron los 6 congresos sabáticos de 1848, ¿ok? Se cree que hay
otros congresos sabáticos en 1849, son me parece 8, y se cree que podrían haber habido hasta 10 congresos sabáticos en el año 1850. Pero los historiadores están de acuerdo que los más importantes sucedieron en 1848. Y en estos congresos sabáticos, aquí están. El primero fue en Rocky Hill, Connecticut, ¿ok? 24, del 20 al 24 de abril, en la casa de Albert Belden. Según los datos, cerca de 50 personas se reunieron en aquella ocasión y hablaron H.S. Gurney y José Bates, que hablaron del sábado y de la ley, y también habló Jaime White, hablando del significado del mensaje del tercer ángel, su alcance y sus descripciones. ¿Okay? Eso pasó en abril. Para agosto, en Nueva York, en la ciudad de Volney, se reunieron cerca de 35 personas en el galpón de David Arnold, un adventista de la época. Y en esa ocasión, José Bates habló acerca del sábado y Jaime White habló acerca de la parábola de Mateo 25, 1 al 13, porque estaba de moda la creencia de la puerta cerrada. ¿Ok? Luego, la tercera reunión sucedió también en Nueva York, el 27 y 28 de agosto, en Port Gibson, en el granero de Irma Edson. Pero no tenemos más detalles, no se sabe qué temas se trataron en aquella ocasión. El 8 y 9 de septiembre, en Rocky Hill, Connecticut, otra vez en Connecticut, se reúnen una vez más en la casa de Albert Belden, pero la historia no tenemos detalles específicos disponibles para saber qué temas se trataron. Se sabe que hubo una reunión especial allí. Para el 20 y 22 de octubre, en Towson, Maine, se reúnen en la casa de Stockbridge Holland, y el tema giró en torno a la posibilidad de publicar un folleto, pero como los participantes no tenían medios económicos suficientes, no se pudo tomar ninguna decisión y no se llegaron a acciones concretas. Finalmente, el sexto congreso sabático de aquel año fue el 18 de noviembre en Massachusetts, en la casa de Otis Nichols, ¿ok? Se volvió a hablar de la temática de publicar un periódico, y Ellen White en ese contexto, en esa reunión, recibe un consejo afirmativo de parte de Dios con respecto a ese proyecto, diciéndole, avanza, hay que avanzar con la publicación de un periódico. Estos son los 6 congresos sabáticos más importantes. No tenemos todos los datos de todos, de algunos tenemos información, de otros no tenemos información, pero sí sabemos que se realizaron estos congresos sabáticos. Como resultado de estos congresos sabáticos, ¿ok? Se llegan a las siguientes conclusiones, vamos a decir, doctrinales o de creencias dentro del movimiento adventista, que todavía está en pañales, todavía no tiene el nombre de Adventista del Séptimo Día, porque estamos en 1850, ¿ok? El nombre de Adventista del Séptimo Día aparece en 1862 recién, ¿ok? Entonces, miren ¿a qué conclusiones llegaron los pioneros de nuestra iglesia ya entre 1848 y 1850? Primero, la segunda venida de Cristo en forma visible, personal y premilenial, ¿ok? Esto llega a definirse, digamos, llegan a estar de acuerdo, dicen, ok, Cristo va a venir de forma visible, sí, de forma personal, claro que sí, y premilenial, es decir, antes del milenio. Porque hasta antes de eso había gente dentro del movimiento adventista que creían que Jesús vendría después del milenio, ¿ok? Por poner un ejemplo. También, como resultado de estas reuniones, el adventismo primitivo, el adventismo en formación, eh, llega a concluir que a creer más bien en el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial que empezó en 1844. El tercer punto a los que ellos llegaron como conclusión es que el sábado era el verdadero día de reposo, 1850, no se olviden. También en estos congresos sabáticos se llega a confirmar, digamos, se llega al consenso de que el espíritu de profecía y Ellen White como profeta, es decir, ellas aceptan a partir de estas fechas de manera muy específica que Ellen White era la profeta o mensajero de Dios
y que en ella se había manifestado o se estaba manifestando el espíritu de la profecía, como dice Apocalipsis 19:10. También, a partir de estas reuniones, se llega a la conclusión del deber de proclamar el mensaje a los tres ángeles, porque hasta antes había la creencia de la puerta cerrada. Jaime White creía esto antes de 1850, ¿ok? Muchos pioneros creían, no solamente Jaime White, creían que después del chasco la puerta de la gracia se había cerrado y nada más faltaba poco tiempo para que Jesús venga y solamente se salvaban aquellos que habían aceptado el mensaje de los tres ángeles. Pero ahora, después del estudio, entienden que la puerta no está cerrada, ¿no? Sino que hay que predicar el mensaje de los tres ángeles para que otros puedan conocer al Señor. También en aquellas reuniones se acepta o se llega a concretizar la creencia de la inmortalidad condicional del ser humano. Es decir, que los muertos cuando se mueren, ¿no? Están muertos, están dormidos, no hay conciencia, no hay nada. No es que se van al cielo, no es que tienen un almita que se va a pasear, no. ¿Ok? Ya el adventismo en sus inicios comprende este concepto separándose de la creencia típica de la época que consideraban que los muertos cuando se morían, el alma se iba al cielo, ¿ok? También en aquellas reuniones logra concretarse o definirse la creencia de la cronología de las 7 últimas plagas como plagas literales, como eventos literales, ¿ok? Que sucederían previo a la venida del Señor Jesús, ¿ok? Así que la literalidad de las plagas, de las 7 últimas plagas, se confirma gracias a los estudios que tuvieron los adventistas de aquella época. Y finalmente, otra creencia que logra definirse o a lo que se llega a consenso es la destrucción final de los impíos después del milenio. Como entendemos en la diapositiva anterior, como se entiende que Jesús viene antes del milenio, ahora se llega a la conclusión que después del milenio los impíos serían destruidos. ¿Ok? Estos son los puntos más importantes que logran definirse entre 1848 y 1850. Y así el adventismo, doctrinalmente hablando, empieza a tomar una forma más definida y clara. Cabe resaltar, mis queridos hermanos, que hasta aquí no se había escrito un credo, ¿ok? Como lo tenían las iglesias tradicionales, ¿ok? ¿Por qué? Porque los adventistas tenían cierto rechazo a dos cosas en aquellas épocas. Tenían rechazo a la organización de la iglesia, que eso va a pasar en torno a 1860, en los 60, ¿ok? Había un rechazo natural a la organización de las iglesias y había un rechazo a establecer un set de creencias, un conjunto de creencias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adventistas de esta época eran gente que había tenido otra denominación cristiana y que los habían expulsado de sus religiones, de sus congregaciones, justamente porque no encajaban con las creencias declaradas de esas iglesias y entendían que eh, esas organizaciones habían hecho que sean rechazados en cuanto al milerismo. Entonces hay un deseo natural de no establecer creencias, un set de creencias como lo tenía el calvinismo, como lo tenía el metodismo, y tampoco estaban dispuestos a organizarse. Con el tiempo llegan a hacerlo, ¿ok? Por dirección de Dios. Y es así que para 1872, finalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿ok? Eh, redacta este documento que están viendo ustedes ahí, esta es una foto del original, ¿no? Una declaración de los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día, ¿ok? Este documento, que fue publicado en 1872, es el primer, digamos, la primera sinopsis de nuestra fe, ¿ok? Es la primera declaración, digamos, oficial de la iglesia diciendo qué es lo que creemos.
¿ok? En este documento encontramos 25 proposiciones de la fe adventista, que lo que más o menos decían era, este documento tiene 9 páginas, o perdón, 16 páginas, es corto, es breve, y solamente describe algunas creencias que tenían los adventistas para 1872, ¿ok? Este documento fue luego publicado en el famoso Yearbook. ¿Qué es el Yearbook? Es un anuario que la iglesia viene publicando desde hace muchos años, y ahí se establecen que estos serían nuestros principios, nuestros fundamentos de la fe, ¿ok? Esto pasó un tiempo y para 1931, para 1931, la iglesia aprueba este documento llamado Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Y aquí se establecen 22 creencias fundamentales, ¿ok? Esto fue aprobado en una sesión del Congreso de la Sesión General, ¿ok? De aquella época. Y la iglesia ahora ya tenía una declaración oficial para 1931, que tenía 22 creencias fundamentales, ¿ok? Son las que tenemos ahora. Luego aparecieron un poquito más, ¿no? Luego, seguramente varios de ustedes han tenido este libro o lo han visto en español, ¿ok? Para el año 1980, la iglesia afina las 22 creencias fundamentales y ahora presenta las 27 creencias fundamentales de la fe adventista. Se saca un libro sobre esta es la tapa del libro que se publica en 1980, ¿ok? Y cada uno de estos ítems es publicado también en el manual de iglesia. El resumen de cada una de las 27 creencias se publican también en el manual de iglesia de aquellos años. Finalmente, para el año 2005, en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, la iglesia aprueba una creencia más. Es decir, las 27 que se aprobaron en 1980, para el 2005 se agrega la creencia número 11, que es unidad en Cristo. Espérenme, aquí la 11, permítanme el nombre exacto de la creencia número 11 que tenemos, es crecer en Cristo, ¿ok? Crecer en Cristo. Y es así que la iglesia en la actualidad tiene 28 creencias fundamentales. ¿Qué nos enseña este desarrollo histórico de las creencias del adventismo? Bueno, nos va a enseñar al menos 2 lecciones básicas. Primero, que la comprensión de la verdad bíblica es progresiva. Es decir, con el tiempo hemos ido comprendiendo mejor algunas creencias fundamentales y se ha ido formando lo que hoy conocemos como nuestras 28 creencias, ¿ok? Eso significa que por ahí de repente en unos años más podríamos como iglesia definir que podemos incluir alguna creencia más o quizá quitarla, digamos, no porque esté mal alguna, sino que por ahí podamos ver una mejor manera de sistematizar nuestras creencias, ¿ok? Esta es la primera enseñanza que nos trae este repaso breve histórico del desarrollo histórico de nuestras creencias, ¿ok? Que en la comprensión de la verdad es progresiva. A medida que avanzamos en el tiempo, podemos ir comprendiendo un poco mejor lo que la escritura nos va enseñando, ¿ok? Y la segunda lección que tenemos que aprender de esto es de que tenemos un conjunto de creencias dinámico, ¿ok? Que no es
no es como un canon cerrado, ¿ok? Es decir, estas 28 creencias están sujetas a revisión. No tenemos dogmas como sí lo tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene dogmas y un dogma es algo que está establecido y nadie lo puede cambiar, ¿ok? Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que nuestras creencias o doctrinas, como querramos llamarlas, son dinámicas, están sujetas a revisión, están sujetas a estudio, ¿ok? Y eso hace que el crecimiento del conocimiento de la fe sea perfectible, ¿ok? Vamos a cerrar con esta breve conclusión. He hecho un repaso breve de cómo se ha desarrollado las creencias adventistas y cómo llegamos a donde estamos, ¿ok? Alberto Tim declaró hace unos años atrás que el pueblo adventista ha sido conocido históricamente como el pueblo de la Biblia. No obstante, en los últimos años, el adventismo ha enfrentado diferentes desafíos teológicos. Y esto no es algo nuevo, digamos. El adventismo siempre ha tenido desafíos teológicos que resolver. Y últimamente, como sugiere Fernando Canale, otro teólogo moderno de nuestra iglesia, él sostiene que corremos el riesgo, mis hermanos, de perder nuestra identidad si es que dejamos de lado la centralidad de las escrituras en cuanto a nuestra misión y visión. Yo les recomiendo, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla, yo les recomiendo este libro, Visión y Misión, ¿ok? Escritura, espiritualidad y la iglesia remanente emergente. Este libro, escrito por Fernando Canale, publicado por ACES, ¿ok? Hace un par de añitos, en 2022, si no me equivoco, sí, el 2022, es un libro sumamente importante para cada uno de nosotros. Yo lo recomiendo, lo he leído hace poco y la verdad me ha dejado muy inquieto con algunas cosas, ¿ok? Y justamente Fernando Canale en este libro concluye, o bueno, va diciendo que corremos ese riesgo. Si bien es cierto, somos conocidos como el pueblo de la Biblia, o hemos sido conocidos como el pueblo de la Biblia, los desafíos contemporáneos eh, parece que nos han ido relegando como el pueblo de la Biblia. Y hay, en términos generales, ¿no? Hay cosas que parece que no están andando bien en algunos espacios de la iglesia, ¿ok? No quiero decir con esto que estemos mal, estoy diciendo de que corremos un riesgo. Y el riesgo es dejar la centralidad de la escritura y dejar que la cultura, dejar que la opinión personal de ciertos personajes sea lo más importante. En en ese contexto, Fernando Canale concluye en este libro que les acabo de mostrar, ¿ok? Concluye lo siguiente. Y él dice, el camino hacia la tierra prometida entonces requiere que volvamos a la escritura para recobrar la visión adventista que nos mostrará el camino hacia adelante. Es decir, Fernando Canale dice, tenemos desafíos doctrinales, teológicos, sobre el concepto de misión, de visión de la iglesia, y está bien, siempre hemos tenido esos desafíos a lo largo de nuestra historia, y él nos recomienda que si queremos llegar a la tierra prometida y conocer cuál es el camino a la tierra prometida, tenemos que volver a la escritura. Y no podemos tapar el sol con un dedo, pero ustedes saben muy bien que en general la iglesia cada vez estudia menos la Biblia. Hace años hacíamos el año bíblico y ahora con las justas hacemos el reloj por su palabra. Y si es que no nos invitan a hacerlo, por ahí nos olvidamos. El sentido de hacer nuestro culto personal, de estudiar nuestra Biblia de manera individual, personal, se ha perdido. La tecnología con el celular nos ha hecho olvidar nuestra Biblia. Ya no memorizamos textos bíblicos, ya no recordamos conceptos teológicos básicos, fundamentales de la fe. A eso se refiere Fernando Canale cuando dice que corremos ese riesgo. Y la única manera de volver al camino correcto, si es que alguno no sabe qué hacer, ¿ok? Es volver a la escritura.
Así que yo los invito, mis queridos amigos y hermanos, a que volvamos a la Escritura, a que abramos la Escritura, a que eh, seamos o recuperemos ese título que tuvimos por mucho tiempo. Seamos el pueblo de la Biblia. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Vamos aquí tenemos unas preguntas aquí en el chat, doctor, para que usted nos pueda ayudar con las respuestas. Dice aquí la pregunta. Eh, es lo, a ver, la pregunta dice aquí, eh, ¿es lo mismo creencia y doctrina? ¿Cuál es la diferencia? Ok, buena pregunta. La estaba esperando esa preguntita. Bueno, eh, si usted se va a la Real Academia de la Lengua y analiza la palabra doctrina y creencia, la RAE últimamente sostiene que son palabras que se pueden usar de manera indistinta. Es decir, no es que una sea diferente a la otra. En el fondo refleja un sistema de creencias o algunas creencias o doctrinas como quieran llamar. El problema sería, el problema sería de que tengamos un concepto de que las doctrinas sean dogmas o las creencias, como quieran llamarlas, ¿ok? De ahí algunos que prefieren llamarle creencia y no doctrinas. De hecho, el libro oficial se llama Creencias de los Adventistas, no dice doctrinas, ¿ok? Por ahí simplemente para hacer para no caer en el posible error de que alguien diga, tenemos doctrinas como otras religiones, por decir, el mundo católico tiene dogmas, de ahí viene la palabra doctrina. Y el dogma es algo que no se puede cambiar. Una vez que se estableció, no hay nadie que lo cambie. Nosotros no creemos eso. Podemos usar la palabra doctrina o creencia de manera indistinta, siendo conscientes de que estas creencias o doctrinas están sujetas a revisión, a ser mejor entendidas, a ser mejor explicadas incluso en el tiempo. ¿Ok? Así que por ahí no tendría yo ningún problema en llamarlas doctrinas. El problema sería que consideremos, o que alguien considere, que nuestras creencias o doctrinas son inamovibles, es decir, nadie las puede cambiar. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Y este es un ejemplo hipotético, ¿ok? ¿Qué pasaría si logramos explicar a la luz de la escritura que es un caso extremo, y yo no creo en esto por si acaso, antes de que como esto va a ser en las redes sociales, tengo que aclarar, no es que yo crea esto, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría, hipotéticamente hablando, si como iglesia logramos determinar que el día de reposo es el jueves? Bíblicamente hablando, encontramos evidencias bíblicas de que el jueves es el día de reposo. ¿Qué tendríamos que hacer? Algunos dirían, no, pastor, no puede ser, el sábado es el día de reposo. Sí, yo creo que el sábado es el día de reposo. Pero ¿qué pasaría, hipotéticamente hablando, si descubriéramos desde la perspectiva bíblica que el día de reposo no es el sábado, sino es el jueves? Tendríamos que ser lo suficientemente honestos y decir, ok, por un tiempo estuvimos andando mal en esa creencia y ahora nos movemos hacia el jueves. A eso me refiero con dogma, con dogma que no se puede mover, ¿ok? Con una creencia que está sujeta al estudio, a la modificación, siempre y cuando el texto bíblico nos los indique. Porque no se olviden que, por ejemplo, Guillermo Miller creía que la purificación del santuario era sinónimo de la segunda venida de Jesús. Es porque tenía una creencia sobre el santuario y demás que lo hizo llegar a esa conclusión. Pero con el tiempo, el pueblo adventista naciente entiende las cosas más claras y dice, no, 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 un momentito. Guillermo Miller tenía razón en la fecha, pero no estaba bien en el evento. Entonces, bajo la indicación divina, reformulamos la creencia específica. Lo mismo pasa con el tiempo, con nuestros días. Repito, no, personalmente no me preocuparía si la llamamos doctrinas. El problema sería si es que nos aferramos a ella como algo que no se puede cambiar, ni siquiera que esté sujeta a discusión. Podemos dialogar, el espacio está abierto para dialogar, para discutir, para reformular quizá alguna frase
Por ejemplo, si ustedes leen este libro, al inicio de cada creencia, ustedes se dan cuenta, fíjense aquí, tenemos la primera creencia y aquí hay un párrafo que está en negrita. Esta es la declaración oficial de la iglesia. De repente podríamos mejorar alguna. Bueno, toma tiempo, toma estudio y estamos abiertos a eso como iglesia en términos generales. Hay un proceso, un procedimiento regular para lograr hacer una modificación en ese sentido. Excelente, pastor. Otra pregunta dice aquí, buenas noches, gracias doctor por esta hermosa ponencia. Pregunto, ¿cree usted, doctor, o tiene conocimiento de alguna próxima creencia que se pueda adicionar a las 28 que tenemos actualmente? La verdad, no. No tengo información si es que va a haber una más o no. Lo que sí podría comentarles es de que hay un proceso para que puede haber alguna modificación dentro de las 28 creencias. El proceso es el siguiente. Imagínense que Helio Chiriguaya, ¿no? Estoy leyendo su nombre aquí, de repente, tras el estudio de una parte de la escritura, llega a la conclusión y dice, creo que acá hay un tema que debiera ser incluido. Entonces él dice, ok, vamos a hablar con el pastor distrital, ¿no? Y vamos al pastor distrital y comenta, y el pastor dice, mira, tiene sentido. Entonces el pastor distrital va y lo lleva a la misión o a la asociación, ¿no? Y lo dice, oye, parece que sí, mira, hay que seguir estudiando, se forma un comité de estudio y demás. Y luego eso va a pasar a la división sudamericana, que no es otra cosa que perdón, a la Unión y a la división sudamericana. Imaginemos que encontramos sentido, ¿no? Entonces eso va a pasar a una comisión de estudio a nivel de asociación general. Y si ese comité dice, vaya, esto parece que tiene sentido, parece que hay que incluirlo, eso llega a un congreso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que sucede, si no me equivoco, cada 4 años. ¿Ok? Y ahí se propone, el comité que estudió resuelve y dice, ok, y se toma una votación. Los que estén de acuerdo de incluir esta nueva parte o esto en la creencia, levanten, entonces finalmente se discute y si la iglesia sí lo ve conveniente, se incluye. Podría pasar lo contrario, ¿no? Parece que aquí hay un elemento que no está bien, mejor sacarlo, y se sigue el mismo proceso, ¿no? Desde la iglesia local hasta la asociación general, y si encuentra ecos, si es que hay congruencia teológica y demás, entonces se puede aumentar o quitar algún aspecto de alguna de nuestras creencias. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, las profecías bíblicas son temas en torno a lo cual gira la doctrina, la fe y la identidad adventista. Sin embargo, la variedad interpretativa es prolífica también dentro de la iglesia. ¿Cómo avanzar de manera segura como iglesia mundial, salvaguardando la unidad de la iglesia en este aspecto? Ok, muy buena pregunta. Las profecías bíblicas son un tema muy importante para la fe adventista. Pero las profecías no son el fin en sí mismo, ¿ok? Es verdad que dentro del adventismo tenemos algunas divergencias en cuanto a ciertos aspectos de la profecía. Sin embargo, creo que en términos generales, estamos todos de acuerdo. Voy a explicar un poquito para clarificar el asunto. Por ejemplo, en cuanto a Daniel capítulo 2, todos estamos de acuerdo. Ahí creo que no hay casi ninguna diferencia. Y si hay alguna diferencia entre algún autor de aquí o de allá dentro de la iglesia, son diferencias menores. En cuanto a Daniel 7 pasa lo mismo. En cuanto a Daniel 8, la purificación del santuario, también en general estamos muy de acuerdo en lo que nos enseña Daniel 8:14. Aparecen algunas divergencias de interpretación en cuanto al capítulo 11, por ejemplo, de Daniel, cuando habla del rollo del norte, del sur, y que vino, y que va. Bueno, ahí hay un poquito de tensión, algunos incluyen ahí el mundo musulmán, otros prefieren no ponerlo, pero esas divergencias que existen no son concomitantes a la fe, es decir, si por ahí alguno tiene una mirada específica en el 11 y el otro un poco diferente, eso en el fondo no está cambiando la teología de la iglesia. Porque cuando llegamos al capítulo 12, ¿ok? Y algunos elementos propios del capítulo 11, donde la cosa está bastante clara,
no hay ninguna discusión diametralmente opuesta que nos lleve a alguna división teológica, digamos, ¿ok? Ahora, si vamos al libro de Apocalipsis, ya que está hablando de las profecías, en Apocalipsis tenemos un poquito más de divergencias, hay que ser honestos, hay un poquito más de divergencias, ¿ok? No obstante, hay cierto consenso en los temas más fundamentales e importantes de Apocalipsis. En general, dentro del adventismo, creemos en el historicismo y, por ejemplo, que las 7 iglesias son el desarrollo del cristianismo desde los días de Juan hasta la segunda venida de Jesús. Hay también consenso general en que los 7 sellos y las 7 trompetas son también recapitulaciones, son paralelos a las 7 iglesias. Ahí no hay problema. Es verdad, hay algunos que interpretan un poquito diferente las trompetas, tienen una mirada en algunos casos un poco diferente a la otra. Luego, cuando vamos a las bestias de Apocalipsis, quién va a ser el octavo, que es uno de los 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan un poquito de esa temática? Bueno, también hay un poquito ahí de divergencias, algunos opinan que es así, otros que es así, pero en el fondo del asunto, eso no trastoca nuestros conocimientos teológicos, ¿ok? Podemos tener un poco de divergencias en cuanto a cómo interpretamos cierto evento profético, ¿ok? Pero en lo que hay divergencia, en lo que se puede percibir de divergencia, esto no ha logrado afectar de manera es, suficiente, digamos, no suficiente es la palabra, no ha terminado afectando significativamente la teología. La teología adventista se ha mantenido intacta a pesar de esas divergencias en cuanto a la interpretación de algunos elementos proféticos. Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Cómo avanzar frente a una diversidad de pensamientos en algunos conceptos? Bueno, tranquilos. Ellen White, por ejemplo, en Perú decimos así, puso el parche, aunque no estoy en Perú, ¿no? Pero soy de Perú, puso el parche sobre una discusión de su época. ¿Quiénes son los 144.000? Y había una discusión ahí en torno a 1888 de quiénes eran los 144.000, ¿ok? Y años después. Y el lenguaje les dice, miren, ¿saben qué? Dejen de estar preocupándose quiénes son o quiénes no son. Sino preocupémonos por estar entre los redimidos. Entonces, hay algunos aspectos, y cada uno aquí es libre de tener cierta mirada sobre algunos aspectos de la profecía que se pueden respetar, ¿ok? Sin embargo, eso no debe ser el caballito de batalla para ir en contra de todo un sistema de verdades que la iglesia adventista tiene, ¿ok? Así que, ¿cómo avanzar? Seamos fieles a lo que dice el texto bíblico. En la profecía siempre va a haber también algunas divergencias en cuanto a su interpretación. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que hay que tener en cuenta. La profecía, mis queridos hermanos, solamente se entiende a plenitud cuando se cumple. Mientras no se cumple, hay espacio a la conversación, al diálogo, a posturas sobre ciertos aspectos. Me parece que puede ser así, que puede ser allá, pero mientras no se cumpla, no podemos definir plenamente lo que significa, ¿ok? Y eso pasó siempre. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos tenían sus disputas teológicas. Y de hecho, dentro de su mirada, ellos creían que Jesús era el Mesías y que él iba a gobernar en breve, en sus días, el imperio. Iba a echar a los romanos de Jerusalén. ¿Ok? Pero ellos fueron chasqueados, al igual que el pueblo adventista. ¿Ok? Fueron chasqueados. Porque tenían sus divergencias teológicas, ¿no? Pero cuando Cristo muere, dicen, uy, ahora nuestras expectativas cayeron al agua. ¿Qué pasó? Bueno, ellos lograron entender luego de unos días que lo que iba a pasar con el Mesías ya estaba escrito, solo que logran entenderlo cuando sucede, ¿ok? Lo mismo pasa con nosotros como pueblo adventista en el tiempo del fin, y cuando nos acercamos a la interpretación profética, tenemos que ser cautelosos. Hay cosas que están reveladas plenamente, por ejemplo, que va a haber una ley dominical, yo creo en eso. Lo que yo no sé es cómo va a ser la ley dominical. Yo sé que por ahí algunos dicen, no, va a ser te van a poner un chip en la mano. ¿Y de dónde saben eso?
¿Dónde dice la Biblia que va a ser un chip? Esa es una interpretación en base a ciertas evidencias que por ahí algunos dicen tener, ¿ok? Lo que es seguro es que va a haber una ley dominical. ¿Cómo nos van a poner la marca y lo demás? No sé. No puedo yo decir, va a ser así, así. Porque ¿qué tal si es de otra forma? ¿Qué tal si sucede de otra manera? ¿Cuándo lo vamos a comprender plenamente? Cuando suceda. Ya cuando suceda, cuando estemos ahí en los tiempos de angustia de Jacob, esperemos que sea pronto, y no es que tenga deseo de ser mártir, pero espero que Cristo venga pronto, diremos, mira que la marca se las pusieron de esta u otra manera, ¿no? Entonces, hay detalles que no podemos definir ahora, hay que ser cautelosos, seamos fieles a la palabra de Dios, a la interpretación profética que la iglesia viene enseñando, con sus divergencias, no hay ningún problema mientras estas divergencias no afecten teológicamente nuestra fe. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo se desarrolló en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día las creencias de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y otra pregunta parecida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la posición de los pioneros y la posición actual de la Iglesia? Ok, yo les dije al comienzo que había una serie de diferentes personajes de la iglesia en el inicio del adventismo que venían de diferentes tendencias religiosas, ¿ok? No vamos a negar que habían algunos pioneros, incluso Jaime White, que tenía cierta aversión al concepto de la Trinidad, ¿ok? Que es, por ahí va la pregunta, ¿no? El asunto es, porque algunos piensan así, mira, Jaime White y otros más eran antitrinitarios, y nosotros tenemos que volver al pensamiento de los pioneros, por lo tanto tenemos que ser antitrinitarios. Un momentito. Vamos por partes, dijo Jack el descuartizador, si lo conoce. ¿Ok? Es verdad que hubo ciertas tendencias dentro del adventismo primitivo, donde algunos creían que la Trinidad, incluso por ahí históricamente lo pueden encontrar, que algunos de los pioneros decían que aceptar la Trinidad era como aceptar la inmortalidad del alma y el domingo, por ejemplo, ¿ok? No obstante, viene Ellen White, quien ella nunca niega, por ejemplo, la Trinidad como tal, ¿ok? Otros por ahí dicen, bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia y entonces, como no está en la Biblia, está equivocado. No es así. No está la palabra, pero está el concepto, ¿ok? A medida que la iglesia va estudiando, ¿ok? Se va dando cuenta que el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios y al mismo tiempo tres personas, y ahí viene el misterio, es una enseñanza bíblica, ¿ok? Y con el tiempo, para empezar, Ellen White nunca niega la Trinidad como concepto, ¿ok? Y cuando uno estudia un poquito a los pioneros, si bien es cierto, al comienzo hay algunos que tienen conceptos antitrinitarios, con el tiempo el adventismo, finalmente, entre ellos Jaime Guay y otros, comprenden la Trinidad y rechazan el concepto antitrinitario. Entonces, hay un desarrollo allí propio de el origen del adventismo, como les comenté, que hay varios que tienen ciertas ideas, pero en los congresos sabáticos se va estableciendo algunas cosas y a medida que se va avanzando en el tiempo, la iglesia va madurando y finalmente va estableciendo lo que hoy creemos como la Trinidad o la deidad o como queramos llamarlo. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿la teología de la última generación puede llegar a ser una doctrina de la Iglesia? Una pregunta interesante. Déjame decirte que la teología de la última generación es una teología, bueno, para empezar, no existe una teología de la última generación, ¿ok? Si usted lee un poquito acerca de esta llamada teología de la última generación, hay muchas tendencias, ¿ok? No hay una forma de determinar esto es y esto no es. Pero bueno, en general, la teología de la última generación tiene ciertas premisas teológicas, ¿ok? En general, ¿ok?
No creo que sea una doctrina de la iglesia, la verdad. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos en la tendencia, en esta mirada de la última generación, que termina siendo antibíblica. ¿Por qué y cómo? Una de las cosas que me llaman la atención de la teología de última generación, si es que supongo que alguien ha leído por ahí un poquito acerca de eso, eh, es que te genera un doble estándar de salvación. ¿Cómo así? Bueno, no es el tema, ¿no? Pero ya que preguntaron, tengo que decir algo. Eh, para la teología de la última generación, eh, la última generación que va a ver a Jesús venir por segunda vez va a ser la generación que alcance el carácter, que va a reproducir el carácter de Dios. Eso me hace una pregunta, me genera un ruido. ¿Cuál es el ruido? Y el resto, antes de la última generación que verá a Jesús cuando Cristo venga, no reprodujo el carácter de Cristo, y si no lo hizo, ¿cómo es que se van a salvar? Es decir, por ejemplo, los pioneros o incluso los profetas no son la última generación, y según la teología de la última generación, es solamente esta última generación la que logra reproducir el carácter de Cristo en sus vidas. Por lo tanto, Daniel, Job, Isaías, Jeremías, Pablo y demás no están al nivel de la última generación. Entonces generas un doble estándar de salvación. En ese sentido, una mente por ahí podría decir, mejor no ser de la última generación porque la cosa está muy difícil. ¿Okay? Mejor me muero antes para no tener ese estándar. Te genera un doble estándar de salvación. ¿Okay? Luego, la teología de la última generación termina socavando el concepto del sacrificio de Jesús en su plenitud, porque finalmente la teología de la última generación, o más bien la última generación, según los que defienden esta creencia, es esta última generación la que va a vindicar el carácter de Dios, y eso es ajeno a la Escritura. Quien vindica el carácter de Dios es Jesucristo con su sacrificio, y es por su sangre que somos salvados, no porque hayamos llegado a tener el carácter de Dios en el sentido de la perfección, le hace no pecar, ¿ok? En ese caso, si la última generación es capaz de no pecar, entonces Cristo es innecesario, porque justamente Cristo viene a hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Ok? En fin, hay ciertas cosas de la teología de la última generación que me parece que no son congruentes con la fe adventista. ¿Ok? Ahora, hay algunos aspectos de la teología de la última generación que me parece que sí necesitamos ser conscientes y que por ahí podríamos estar dejando de lado. Como cuál, por ejemplo. La teología de la última generación, si le puedo dar algún crédito, es de que habla que tenemos que trabajar en nuestra santificación. Y últimamente parece que ese tema está borrado de la predicación adventista en general. Más hablamos de la justificación, pero nos estamos olvidando de la santificación. La Biblia es clara en que tenemos que buscar nuestra santificación, pero no encuentro en ningún lugar en que la Biblia nos diga de que vamos a llegar a ser santos, perfectos, sin mancha. Eso solamente va a pasar cuando Cristo venga y seamos en un abrir y cerrar de ojos transformados. Entonces, la teología de última generación tiene algunos elementos que creo que son rescatables en el sentido de que hay que pensarlo bien, y hay algunos puntos en que uno dice, vaya, sí, hay que trabajar en nuestra santificación, es parte de nuestro proceso de crecimiento cristiano, pero luego se va yendo hacia otro camino que te lleva a la perfección, o al perfeccionismo, perdón, y eso es contraproducente al evangelio en sí. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta dice aquí, ¿cuán profundo es el desarrollo para agregar una nueva creencia basada en las Sagradas Escrituras y quiénes plantean estas tesis para incrementar una nueva creencia? ¿Esto no adultera a las doctrinas establecidas? Ok. En el papel, digamos, en realidad cualquiera de nosotros podríamos técnicamente proponer aumentar o quitar algo, pero no es porque uno lo propone y ya se hace, ¿no? Hay un proceso que hay que seguir.
se establecen círculos de estudio a nivel de unión, de división general, para estudiar alguna propuesta que por ahí pueda aparecer en torno a la creencia. Cualquiera podría proponerlo en el fondo, ¿ok? Pero tiene que estar bien sustentada, tiene que estar bien fundamentada en la escritura y demás, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es, si es que eso pasa, porque ya pasó el 2005, apareció una nueva creencia, es que alguien lo propuso, una comisión se reunió, lo estudió y encontró luz, pero ninguna creencia que eventualmente se agregue a nuestras 28 creencias, no podría, ninguna de estas podría, una nueva creencia, podría contradecir las que ya existen, porque entendemos que las que ya existen han sido estudiadas, ¿ok? Y entendemos que han sido tamizadas bajo la escritura. Si aparece una que está en contra, tranquilo, Isaías 8:20 dice, la ley y el testimonio. Si no lo dicen conforme a eso es porque no les ha amanecido, ¿ok? Pero si por ahí se encuentra lógica, hay congruencia, hay analogía en las escrituras, hay armonización con el resto de la revelación bíblica, técnicamente y en el papel yo no veo ningún problema en que sea agregada. Pero repito, es un proceso que habría que seguir, ¿ok? Que habría que seguir. Por ahí veo que hay alguno que quiere meter una creencia. Bueno, cuidado, vamos con calma. Dice aquí, yo aprendí que las 28 creencias están divididas en 6 doctrinas. No entendí cuando el doctor explicó que creencia y doctrina es lo mismo. ¿Me puede aclarar esta duda, por favor? Sí, te puedo aclarar las dudas con toda seguridad. Eh, en la teología clásica, en la teología sistemática clásica, eh, cuando digo clásica me refiero en general el cristianismo ha dividido las creencias o las doctrinas bíblicas o las enseñanzas bíblicas en un grupo de doctrinas, ¿ok? La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana, la doctrina de la escatología, ¿ok? Son grandes grupos, ¿ok? Lo que tenemos como iglesia, como yo mencioné en este librito, las creencias están agrupadas según la clasificación clásica doctrinal. La teología, por ejemplo, propiamente dicha, es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Entonces, en nuestras creencias, si queremos una miradita, tenemos la palabra de Dios, la deidad o Trinidad, que algunos prefieren llamarla así, me da igual, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Todas esas creencias se enmarcan dentro de un grupo mayor que es la doctrina de Dios. A eso, lo que te enseñaron va en ese sentido. Ese grupo de creencias, las 5 primeras, se engloban dentro de un paquete mayor que es lo que la Biblia enseña de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, la deidad, además, ¿ok? Tienen la doctrina de la salvación, por ejemplo, ¿no? Que es otra. La doctrina es como que un poquito más amplio desde nuestra mirada eh, adventista, ¿no? Dentro de la salvación tenemos algunas creencias esenciales: el gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Jesús, la experiencia de la salvación. Esas 3 creencias están dentro de un cuerpo mayor que les hemos llamado doctrinas. Es una manera sistemática, una manera pedagógica de agrupar las 28 creencias en grupos un poco más grandes, digamos, y de alguna manera sí sigue la manera como fuera del adventismo se habla de doctrinas, ¿no? La doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los eventos finales y demás. Espero haber respondido la pregunta. Excelente. Siguiente pregunta dice, Pastor, ¿qué doctrinas son las más cuestionadas actualmente? Vaya pregunta. Las más, bueno, hay de todo, ¿no? De cuando en cuando aparecen corrientes antitrinitarias, que quizás sea una de las más recurrentes, ¿ok? Otra creencia que por ahí ha sido bastante cuestionada y de cuando en cuando también aparece es el concepto de el santuario celestial, ¿ok? Históricamente la iglesia ha sostenido la existencia de un santuario celestial, pero de cuando en cuando aparecen algunos que sostienen que más bien no es así. El último que hizo algo así fue Desmond Ford, por ejemplo, en 1980, y seguramente ha habido algunos otros movimientos por ahí cercanos
¿ok? Otro tema que es bastante controversial es el tema de la naturaleza de Jesús, ¿no? Hablando de la cristología, ¿ok? Es otro tema que también aparece de cuando en cuando ahí de manera recurrente, si Jesús tomó la naturaleza prelapsaria, poslapsaria, es otra discusión que también aparece muy a menudo. Quizás esas sean las más es lo que me viene ahorita a la cabeza, ¿no? Lo que más he visto que de cuando en cuando aparecen algunos movimientos que intentan atacar de alguna manera las creencias, ¿no? Por causa del tiempo, tenemos la última pregunta, pastor. Dice así, si las creencias fundamentales son dinámicas, ¿por qué se censura a los hermanos acusándoles de estar en contra de las creencias fundamentales cuando se piensa que es una interpretación diferente? Por ejemplo, la naturaleza prelapsaria y poslapsaria de Cristo. Muchos teólogos apoyan una posición y otros la otra. Ok, pregunta picante para terminar. Eh, miren, cuando una postura teológica genera más problemas que soluciones, es mejor sentarse a estudiar en silencio, digamos, no provocar una disensión, ¿ok? La iglesia, en términos generales, no tiene, digamos, no disciplina a la gente, por ejemplo, por ser de una postura en cuanto a la naturaleza de Cristo. ¿Se dan cuenta? La iglesia no borraba a nadie por tener, hasta donde yo sepa, si es Cristo con la naturaleza prelapsaria o poslapsaria. Hay diálogos, sí, hay discusiones, pero hay que hacerlas de manera alturada, mesurada, sin calificar, por ejemplo, a quien defienda una u otra postura. Yo creo que hay espacio para el diálogo. Lo que yo no creo es de que en base a tu postura, cualquiera que fuera, tildes al otro de hereje, de que está errado, de que no entiende la escritura. Me parece que eso sí es lo que la iglesia censura, ¿ok? Eh, he visto que pasa a menudo algunos personajes que se levantan con una postura y tildan al resto de, por ejemplo, Babilonia o de que ustedes están equivocados y demás. Creo que esa no es la actitud. Creo que la manera para generar el diálogo es generarlo de manera franca, de manera honesta, sentarse, dialogar, sin necesidad de atacar a la gente, ¿no? Ah, porque tú crees esto, entonces te tildo de así, si tú no crees, te tildo de asá. Creo que ese es el problema, ¿ok? Eso es lo que me parece que pasa en la iglesia, cuando quien defiende una postura sosteniendo que el resto está mal y que ya están rayando con Babilonia y demás, creo que eso es lo que la iglesia censura, creo que eso es lo que la iglesia no tolera en general. Yo estoy abierto al diálogo para conversar con alguien en un momento de alguna temática, pero no por eso lo voy a tildar de una u otra manera, que creo que es lo que pasa. Esa es mi mirada en base a la pregunta que hicieron. Muchas gracias, apreciado Pastor Álvaro. Qué gusto verlo. Que Dios le bendiga también a usted, su ministerio. Y bueno, queridos hermanos, podemos colocar ahí alguna reacción, levantar nuestra manito, saludar y agradecer a Dios y también aquí al Pastor Álvaro por esta exposición. Pastor Álvaro, muchas gracias. Que Dios le siga bendiciendo a usted, su linda familia, el ministerio. Y sin duda, también queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que se dieron cita para poder seguir enriqueciéndonos a través de estos seminarios, a través de este simposio. Así es que muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y solo un anuncio, estas presentaciones, sí, estas presentaciones, al al final de esta semana, les vamos a estar compartiendo a través de un link, ¿sí? Le enviaremos a su pastor distrital un link donde usted podrá descargar todas las presentaciones que se han expuesto durante esta semana. Así es que, queridos hermanos y hermanas, también recordarles que mañana continuamos con otro tema muy importante y queremos que por favor separen su agenda
y poder seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Una vez más, muchas gracias a todos y que el Señor nos bendiga. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto juntos, sí, vamos pronto juntos, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro